Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 30. El versículo que hoy reflexionamos es el versículo 8. Estamos dentro de la campaña de David contra los amalecitas. Sabemos que antes, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, es la incursión de los amalecitas contra Siquelac, es decir, contra toda la familia de los soldados, incluso de la familia de David. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado por el Negev y contra Siquelac. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelac, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie. Sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el del Carmel, también habían sido capturadas. Bueno, todos estos elementos el autor sagrado quiere ubicarnos primero para luego entrar en lo siguiente, que es en la campaña de David que va a tener justamente contra los amalecitas, ante esta situación en la que ellos se encuentran. El versículo 6 comienza ya directamente. David se vio en un grave aprieto porque la tropa amenazaba con apedrearlo. Que esta situación de que David es amenazado para ser apedreado es por la situación, ¿verdad?, por la que está pasando también. Imagínense, o cuando oía, porque todos van cautivos, son llevados por los amalecitas. Pero es interesante porque dice en el anterior, como habíamos leído, que no habían matado a nadie. No habían matado a nadie, pero sí lo llevan como rehenes los amalecitas. Y todos con
esta amenaza que le están haciendo a David. Uno se pregunta, ¿era David o ni amenaza grave? Y podemos pensar por un error garrafal, ¿verdad? Primero, seguramente que la tropa también pensaba, ¿por qué nosotros fuimos ahí para estar custodiando y siendo guardia personal nada más y nada menos que de un rey filisteo? ¿Por qué eso? De aquí. Ahí contra Israel, etcétera, etcétera. Tal vez esa ya era una primera sublevación, ya ¿verdad? Contra el mismo David. Querían incluso apedrearlo, dice aquí, porque la tropa amenazaba con apedrearlo. Esta es una cosa bastante dura, bastante fuerte lo que estamos nosotros aquí leyendo y reflexionando. David, imagínense, David, pero aquí sí sucede. La tropa amenazaba con apedrearlo, ya que todos estaban llenos de amargura por sus hijos y sus hijas. Ese es el motivo. Entonces es como decir y pensar, el año de ella ya el año de ciudad ya a ya custodia anda ya custodia el año de familia, anda ya custodia el año de membucuera, yandera cuera, yandera en bico, yandera en vireco cuera, etc. Yanderoga en síntesis. Porque vienen y encuentran todo que habían quemado, todo que es robado, entonces se encuentran sin nada. De la Pero continúa, ¿verdad? Esta amargura. David retomó coraje gracias al Señor su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Esta es una forma muy interesante, ¿verdad? Porque esta primera partecita después ya es el accionar de David, que es importante. Que David accione, que David haga algo. Porque el líder no puede quedarse simplemente con los brazos cruzados. El que es líder es el que dirige. Peango otro idioma imagina peala dañante de negocio, peango dice la tendotawa, el que va adelante. Ape tendota o mañana a la tape. Ese es el líder. Para que exista un liderazgo, lo principal es que uno se dé cuenta cuál es el camino que va a tomar, hacia dónde va a ir, hacia dónde va a dirigir a este grupo que está en una situación bastante difícil. Y más todavía si le está amenazando, incluso con apedrearlo, dice, ya que todos estaban llenos de amargura por sus hijos y sus hijas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo
viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. La presa quedando en frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo, despierto a nuevas melodías. dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Oración de sanación con el Padre Inocencio Llamas. Este viernes 23 de agosto, desde las 16 horas, en vivo, por Ñandeyara Ñe'e. Me detengo y me despierto y te encuentro en lo bello
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 30 del primer libro de Samuel. Hoy queremos principalmente subrayar el versículo 8. David interrogó al Señor en estos términos: ¿debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? El Señor le respondió: persíguela. Seguro que la alcanzarás, librarás a los cautivos. En otra oportunidad también, ¿verdad? Ya estuvimos reflexionando algo parecido cuando se pregunta con el efod, ¿verdad? Eso era sobre todo con Saúl también ante la nigromante de Endor. Ahí también Saúl dice que consulta con el efod. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboé. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Luego interrogó al Señor. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ahí está. O sea, todo lo que es la interrogación, todo lo que es el querer cerciorarse. Que en ese tiempo, y sobre todo del aspecto bíblico, nosotros entendemos siempre que el que va a la lucha, el que triunfa, el que dirige las acciones será siempre el Señor, ¿verdad? Entonces es como el que vende a el Evangelio dice, cuando uno va a ir a la guerra contra alguien que viene con 20.000 hombres y tiene solamente 10.000, entonces, ¿acaso no se sienta a calcular y a decir, ¿será que yo con 10.000 hombres podré hacer frente a ese que me está viniendo con 20.000? Y entonces se levanta, toma la resolución y envía una embajada y le dice, bueno, va él ahí con Temea, vamos en son de paz, vamos a hacer, ¿qué es lo que se necesita? Ni la peyu, ave, ya yucareí la ñan de gente, no tiene nada que ver, vamos a hacer las paces, y así, ¿verdad? Entonces, interesante, aquí también. David se pone aquí ante el Señor en el versículo 8 y interroga al Señor en estos términos. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? Es decir, Señor, ¿será que todo esto que yo estoy haciendo o voy a hacer en este momento no va a ser una cosa inútil, ¿verdad? Donde voy a arriesgar la vida. Imagínense. 600 eran, ¿verdad? 600 hombres que están a su servicio, toda una tropa, todo un ejército. Pero no solamente eso también, sino que lo que puede significar el ser descubiertos, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para incursionar, para entrar, para ver, para conocer la situación y quiénes son esos que vinieron aquí hasta nosotros, hasta nuestra ciudad, hasta nuestro pueblo y aquí en Siquelac, y que nos han robado y se han llevado prisionero a nuestra gente? O sea que todos estos elementos de calculamar, tenés que tener bastante capacidad de saber llevar adelante los elementos que se te presentan, tanto elementos positivos o elementos negativos. Y de esos elementos tenés que sacar una síntesis, ¿verdad? Por eso que también para nosotros esto es interesante, la ñandella aplicada a Ope Ñandere Coe. Pero recordemos que este es un libro político, siempre dijimos que sirve también para todo lo que están petendo tabenguaná principalmente. Pero entre lo que te hago de cierta manera tendo taina, entonces ya calculaña, mañana esa, cuando vamos a tomar decisiones, ¿verdad?
Este es el famoso que puede calcular en Mañapona con mucha tranquilidad. Y entonces Abiatar presentó el efod a David y David interroga al Señor en estos términos. ¿Debo perseguir? Se hace la pregunta a esta banda. ¿La alcanzaré? Aquí otra pregunta. ¿La alcanzaré, Señor? ¿Será que no todo el esfuerzo que vamos a hacer, toda esa lucha que vamos a hacer, no será una persecución vana? Y ahora escuchamos, ¿verdad? El escuchar la conciencia, el escuchar las posibilidades, o sea, todo lo que uno conoce, su experiencia, como Dios se manifiesta. Entonces viene la respuesta de Dios. Persíguela, seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. Persíguelas. Esa es esa intuición, esa respuesta de Dios. Vaya pa peñan de Yara, oye esa cañandé. Vaya pa peñan de Yara, oye cual cañandé, ina iñandé sí. Tejoto a pecuericuera. Esa gato. Vale que toda la reyapominde. Y así le tenemos aquí a un David que pregunta, aquí que está el sacerdote, el hijo de Ahimelech, Abiatar, para que David pueda también estar seguro de lo que va a hacer. Imagínense, ya la amargura, ya la tristeza, todo lo que está significando para él entrar en un grave aprieto a causa de algo totalmente fuera de control para él también, porque Arango está en otra parte. Están custodiando al rey Aquís, al rey de Filistea, al rey de Gad. Y por eso decíamos que incluso le amenazaban con apedrearlo. Guardia personal del rey, 900 hombres. Se nota que Aquís también era bastante inteligente, sabía el movimiento de David, sabía cómo estaban las cosas y entonces camina, ¿verdad? Camina y va procurando ver cómo se pueden hacer las cosas. Y entonces la tropa estaba amenazando ya con apedrearlo. David ahí con esa amargura también, porque él también pierde sus mujeres, imagínense, sus 2 esposas y los hijos que estaban también. Lo único que le salva, y es lo único lindo aquí que nos dice en el versículo 7, es que David, o en el versículo 6 aún, David dice, retomó coraje gracias al Señor su Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras, mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En
en él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, sobre todo, estamos escuchando desde la profecía de Ezequiel. Estamos en el capítulo 37 del 1 al 14. La mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me sacó afuera por medio de su espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: hijo de hombre, ¿podrían revivir estos huesos? Yo respondí: tú lo sabes, Señor. Él me dijo: profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que el Espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, los infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Y así continúa, queridos amigos. Qué interesante esta profecía. Huesos resecos. Y así nuestra vida, nuestra familia y todo lo que es, queridos amigos, la vida de relación se reseca, se muere y pirupañan de ayer. Pero sin embargo el Señor nos da esperanza a través del profeta Ezequiel. Y aquí le hace pregunta, y esa pregunta también es para nosotros. ¿Vos pensás, le dice Ezequiel, que estos huesos pueden revivir? Batecoba, ñandeba, va, ella responde tapeñan de yárabe. Tú lo sabes, Señor, le dice Ezequiel. ¿Será que nosotros también podemos decir lo mismo? Tú lo sabes, Señor. De Coreicua, Poná, lleva, coñandeneta, ñande yo que cuera. Todos nosotros tenemos ese corazón sincero y abierto. Si nosotros somos corruptos o estamos en la ignorancia o hemos dilapidado los bienes, ¿verdad?, de nuestra nación, haciendo que existan pobres entre nosotros, ignorantes, y bueno, pealaña de pecado, pero pueden revivir de Yara. Y nuestra respuesta tiene que ser: sí, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces nos dice: bueno, entonces, acción, acción, acción. Yo les enviaré el Espíritu y esos revivirán, esos huesos se levantarán nuevamente. Ya yo creo que no vea peñan de Yara, vea peñan de Netamen, sobre todo, que podamos revivir, sobre todo aquí, en nuestro conocimiento y encuentro personal con el Señor, y que podamos ponerlo en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Estamos con el versículo 8. Hoy David interrogó al Señor en estos términos. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? El Señor le respondió, persíguela. Seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces, desde que comenzamos el versículo 6, podemos mirar un David que se siente en aprieto, decíamos. También la tropa, es decir, todos estaban aquí como amenazándole, incluso en apedrearlo. Es una cosa, como ya dijimos anteriormente, bastante dura lo que estamos escuchando. David siendo amenazado por su propia tropa, que todo el mundo le aplaudía, todo el mundo. David mató a 10.000, Saúl solo a 1.000, ¿verdad? O sea, sin embargo, ahora ante un error tal vez, y eso es lo que los soldados seguramente le echaban en cara, ¿cómo es que nosotros vamos a ir ahí a defender a un filisteo, aquí? Menos mal, ¿verdad? Pero ahí está, volvemos a repensar un poco, es el accionar de Dios. Pues justamente cuando ellos están allá ya acompañando estos príncipes filisteos que después le dicen ahí a Aquís, vaya a Piopea, ¿por qué le pones ahí a David? ¿Qué hacen estos hebreos aquí con nosotros? Esto es muy peligroso. Y tienen razón, ¿verdad? O sea, humanamente hablando tenían razón. ¿Cómo es que a unos hebreos, a unos de Judá, que vienen aquí con nosotros para pelear justamente contra el ejército de nuevo de Israel? Es una cosa absurda, porque en cualquier momento ellos mismos, dice, y ahí ponen, para ponerse bien con su jefe, entonces incursionan contra nosotros mismos. Se meten contra nosotros mismos cuando estamos en plena pelea. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a encontrar prácticamente entre dos frentes, de atrás y delante. Vaya, vaya, nos encontraremos acorralados. Por lo tanto, a pesar de que aquí decía, yo no encuentro ninguna falla absolutamente, este hombre como siempre se ha comportado conmigo. Más de 1 o 2 años que está conmigo y nunca ningún error en este sentido. Bueno, entonces sigue la cuestión, ¿verdad? Y nos damos cuenta cuando ya David comienza a reflexionar seguramente a la cuenta me quieren apedrear, bueno, ¿qué hay que hacer? Y ahí está, el accionar del líder. Dijo al sacerdote Abiatar, esto ya es en el versículo 7. Es decir, toma David mismo, se hace esa pregunta y hace también él mismo, toma una decisión. Entonces dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, por favor preséntame el efod. Es decir, voy a actuar, voy a hacer algo, no puedo quedarme aquí, debo actuar de alguna manera. Y Abiatar entonces presentó el efod a David y David interrogó al Señor en estos términos. Y ahí ya viene nuestro versículo del día de hoy que estamos subrayando nosotros. Preguntas, ¿debo perseguir a esa banda? Primera preguntita. Segunda, ¿la alcanzaré? El hecho, ¿debo perseguir a esa banda? Es ciertamente que es una pregunta interior, el efod, ¿verdad? Dios que le tiene que transmitir, Dios que le tiene que decir. Pero todo esto nosotros sabemos que la Biblia nos está dando a entender que en cualquier accionar que nosotros vamos a hacer, esta es una pregunta retórica porque somos nosotros mismos los que vamos a responder. Responde Dios, pero Dios responde a través de nuestra conciencia y a través de nuestra propia realidad, a través de nuestro contexto histórico. Y entonces, cuando dice, preséntame el efod, le presenta el efod a David, David interrogó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? Y el Señor le responde, persíguela, seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. Es decir, esta es la respuesta según la experiencia de David y según también su experiencia, ¿verdad? De lucha, de pelea, de confrontaciones, o mañana, o shahina, entonces va. Allá es a mí, y bueno, ¿será que vale la pena? Pego la ñandella de Hajina, ¿vale la pena o no vale la pena perseguir a esa banda? ¿Va a tener resultado o no va a tener resultado?
Yajareíta está ahí cuando yajareímos ahí. Calculá y nada ahí. Porque ahí tenés que pensar todo. Tenés que pensar lo que significa el movimiento. De 600 personas. Ustedes saben lo que significa. Es un ejército. 600 personas. Y eso sabemos muy bien lo que significa en cuanto a movimiento, en cuanto a alimento, en cuanto a todo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que incursionar y no sabemos cuánto tiempo. No sabemos ni hacia dónde fueron. No sabemos ni quiénes son, ¿verdad? Ni quiénes son. Pues acuerda un guajea, o ya la ciudad, sí que la, oye, jabuiba. Handai pori awa, handai pori un alma. Más peña por anduta, más la heita, más para los huecos. Moto bajo hoy. Es una cosa bastante difícil. Pero sin embargo, el líder tiene que reaccionar. Porque si la tropa incluso le pone a David en un grave aprieto, porque él tiene que resolver algo, porque si no resuelve algo, la tropa amenaza con apedrearlo. Te serví como jefe, parece vender hasta como líder, hasta moño y nos vamos. Ahí va a ver ella para ir a ver ahí. La hora era el cuera, ahora era allí cuera, ahora envié con cuera. Entonces ahora nos vamos tranquilamente ahí póndalle para defenderle a un rey. Encima es un rey filisteo. ¿Cómo es eso? Entonces ellos se ponen también furiosos porque la tropa amenazaba, ya que todos estaban llenos de amargura, la bebina. Esa es la causa principal, ¿verdad? O sea, se llenan de amargura, se llenan de tristeza, no le encuentran a sus hijos, no le encuentran a su esposa, todas las pertenencias y todas las cosas que tenían, que se roban los botines y sobre todo se le encienden fuego. O sea que cuando le coin ni modo, o qué más y veinte no oñe no mimba. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. A principios de 1942, los japoneses ya se habían tomado buena parte de Filipinas, tanto que el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, general Douglas MacArthur, se vio forzado a abandonar el país, y entonces los indefensos habitantes de Manila, que quedaron a merced de los invasores, empezaron a salir en desbandada hacia las montañas o buscaban refugio en pueblos más pequeños en los que suponían estarían a salvo, y así fue, pero era cuestión de tiempo, porque las hordas niponas avanzaban como enjambres de langostas, arrasándolo todo a su paso, y con esa voracidad llegaron a la población de Santa Rosa Laguna, llamada así en honor de Santa Rosa de Lima, patrona de Filipinas, y por estar ubicada en las inmediaciones de la laguna de Bay, el lago más grande del país. Y allí cientos de filipinos provenientes de la capital estaban resguardados, y sin saber qué hacer ante el embate de los conquistadores, corrían en todas las direcciones. De pronto, en medio del caos, surgió una hermosa y diligente monja vestida de hábito blanco con manto negro, que con pasmosa serenidad iba de un lado a otro, calmándolos e invitándolos a una iglesia cercana en la que, aseguraba ella, encontrarían comida abundante, abrigo y seguridad. En cuestión de minutos, el templo se atiborró y los últimos colados cerraron apresuradamente las entradas. En ese instante llegaron las furiosas tropas que arremetieron con arietes contra las frágiles puertas. Pero por más que lo intentaron, no pudieron abatirlas, mientras que en el interior todos se arrodillaron, comenzaron a orar fervientemente y de pronto se quedaron callados y estupefactos, al caer en la cuenta de que desde el altar principal, la imagen de Santa Rosa de Lima era la misma vigorosa
monja terciaria dominica que poco antes los había rescatado de las garras japonesas en las calles de la ciudad. Isabel Flores de Oliva, nacida el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, era la cuarta de 3 hermanos, todos criados dentro de los más estrictos lineamientos católicos, pero de entre ellos sobresalía Rosa, apelativo cariñoso conocido y usado únicamente por sus familiares, y con el cual, sin previa información, la rebautizó el arzobispo limeño Santo Toribio de Mogrovejo en su ceremonia de confirmación en 1597. Y ella se destacaba por su profunda piedad religiosa, su evidente inclinación a la mortificación, el ayuno, la oración, la meditación, además de su indeclinable vocación y devoción a Jesús crucificado y a la Virgen María. Además, recibió la educación usual para las mujeres de su época: costura, bordado, pintura, música, obviamente todos los quehaceres del hogar. Y esas destrezas en su juventud fueron determinantes para el sostenimiento de la familia tras el fracaso económico de su padre, quien cifró las esperanzas de su redención económica en Rosa, cuya hermosura y delicadeza atraían a los mejores partidos de la sociedad limeña, pero ella no quiso aceptar ningún pretendiente porque ya le había entregado su virginidad y su vida a Jesús crucificado. Al cabo de 10 años su padre se tuvo que dar por vencido y aceptó que Rosa abrazara la vida religiosa, pero como en Lima no había convento dominico femenino, recibió autorización de los sacerdotes dominicos en 1606 para vestir el hábito de las terciarias dominicas, religiosas que observaban las rigurosas reglas de esa congregación, pero permanecían en sus casas. Y eso fue lo que hizo Rosa de Santa María, nombre que adoptó al profesar sus votos, pero que no trascendió para el mundo. Ella construyó en el solar de su casa una austera celda de la que ya solo salía a los oficios religiosos en el templo de Nuestra Señora del Rosario y para ayudar a los menesterosos y a curar a los enfermos, que en muy poco tiempo se multiplicaron, y por eso se vio obligada a habilitar un lugar aledaño a su diminuto oratorio para atenderlos las 24 horas del día. Santa Rosa de Lima, inspirada en la vida de Santa Catalina de Siena, cuyos escritos eran su lectura de cabecera, reprodujo entonces fielmente su riguroso ascetismo, el de Santa Catalina de Siena. Y ese ascetismo incluía oración continua y de rodillas, mortificaciones corporales. Se ataba a la cintura una rugosa cadena de hierro y sobre ella se ponía un tosco sayal blanco con un áspero manto negro, ceñía sobre su cabeza una corona erizada de púas metálicas y esa corona la recubría, para que nadie lo viera, con rosas o con una burda cinta. Dormía sobre un lecho de vidrios, piedras, arena y usaba como almohada un rústico tronco. Ayunaba constantemente y el alimento que ingería, aparte de la comunión, consistía usualmente en tragos de hiel mezclados con hierbas amargas. Aún así, Santa Rosa de Lima tenía la fortaleza para socorrer a los desvalidos, asistir a los moribundos, curar milagrosamente a los enfermos y defender la ciudad, como ocurrió en 1615. Cuando la población limeña entró en pánico al avistar la flota pirata del temible corsario holandés Joris Spilbergen, lo que presagiaba un brutal ataque y el subsecuente saqueo de la rica capital virreinal, y entonces Santa Rosa de Lima se concentró con un numeroso grupo de valerosas mujeres en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y permaneció largo tiempo orando con ellas. Ante la noticia de que ya se acercaban al puerto del Callao, se arremangó el hábito y con su cuerpo protegió el sagrario. En ese momento se desató una inusual tormenta que obligó a los confundidos bucaneros a abortar la invasión, y mientras se alejaban de las costas peruanas, su capitán falleció en extrañas circunstancias. Este prodigio atribuido a Santa Rosa de Lima fue uno de los principales argumentos esgrimidos después de su muerte, ocurrida el 24 de agosto de 1617. Tras una penosa hemiplegia que la postró en cama durante varios meses, y ese argumento fue para proclamarla santa patrona y protectora de Perú,
de Lima y de su Policía Nacional. Al ser canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, Santa Rosa de Lima se convirtió en la primera persona nacida en América que fue elevada a los altares. Por eso hoy 23 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Rosa de Lima que nos conceda el coraje suficiente para entregarnos a Jesús crucificado incondicionalmente. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 30, el versículo 8, que hoy nosotros estamos estudiando y estamos subrayando. Decíamos aquí, David interrogó al Señor en estos términos: ¿debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? Y el Señor le respondió: persíguela, seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos los dos elementos. Una es la pregunta, que siempre estas preguntas dentro de la Biblia son las preguntas, más bien nosotros le decimos preguntas retóricas, dentro de la literatura, ¿verdad? Donde nosotros estamos preguntando algo que de por sí nosotros ya sabemos o que nosotros ya tenemos una respuesta. O una pregunta general a la que nosotros tenemos que después darle una respuesta. Entonces se pregunta aquí David. Quiere también, dice, desde el efod, es decir, todo aquello que significa calcular, mañana, esa, porque después tenés que mirar desde dentro cuál es esa situación y ese contexto en el cual te encontrás. David mañana baitana, primero luego tiene que ahora sumar algo más, que su tropa le está amenazando con apedrearlo. Es algo nuevo. ¿Algo nuevo a qué? Algo nuevo a lo que significa la relación con su tropa, que siempre de acuerdo, y coño, de aquí para allá, estado de para ahí, estado de muñeca y etc. Bueno, ahora por lo menos eso ya no estaban teniendo. Ellos van evolucionando también, están mejor, están en Siquelac. El rey Aquís le había dado. Y después tienen que pensar también. En otra oportunidad dijimos, David, cuando es encarado por el rey filisteo, Aquís dijo a David: tienes que saber que irás conmigo al frente tú y tus hombres. Tienes que saber que irás conmigo. Entonces, ¿cómo traducir esto verdaderamente? Tienes que saber. Es una imposición del rey Aquís, como diciéndole, bueno, de ese territorio, ya me entender, por lo tanto, de defender a contra Israel. Sabemos que David viene de Israel, el pueblo. Y también esta nación con todos sus soldados. Claro, aquí podemos mirar, porque en un momento va a decir aquí, cuando los príncipes le interrogan y le dicen, bueno, pero este hombre salió, ¿verdad? Siempre ha estado más de 1 o 2 años que está trabajando conmigo y nunca encontré nada falso, ¿verdad? De parte de David. Es decir, que siempre hicieron bien las cosas. Hay mucha lealtad, entonces yo también confío en lo que él está haciendo. Los otros príncipes, sin embargo, no tanto, porque ellos también conocen historia, saben también cuál es la realidad de David, de dónde viene, qué había sucedido con Goliat. Incluso Goliat era de Gad, y así. Pero aquí, David, al preguntar, ¿debo perseguir a esa banda?, tiene que sumar y restar todos estos elementos. Porque si su ejército se le está poniendo en contra. Pero también ya habíamos dicho que en el versículo 6 David retomó coraje gracias al Señor y su Dios. Retomó coraje gracias al Señor y su Dios. Y por eso ahora se presenta ante el sacerdote. Añemón barete hina peñan de yara y cuase va eva peñan de yara la heita ñande. Ñande ya es allá, ñande batimina peñan ñembo en mi y cuami va peñan de yara la oma casea peñan de apunto ume, porque viste, uma casea de apunto ume quiere decir que Dios mismo nos va iluminando a nosotros para ver cómo vamos a actuar. Entonces interroga al Señor, ¿debo perseguir? ¿Será que le voy a alcanzar o será que voy a ir al cohete? Mira que tengo gente cansada, gente también que no está a gusto, perdió a sus hijos. Otros que dicen, no, lo antes posible, ya se ha recuperado la familia. Oye, ahí. Después estamos ahí con agua, no hay nada poniendo un ahí sigue la familia. Las sendas ahí no hay acá. Otra reacción. Entonces todo eso David tiene que pensar. Y eso quiere decir consultar al efod.
porque después tiene que tomar una decisión. El jefe, el líder, el que está al frente, David en este caso. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo así la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.